12 enigmas de la fábula de la Atlántida. La asombrosa narración de la metrópolis sumergida más de 11.000 años después de su presunta existencia y 2.400 años tras ser mencionada por Platón por primera vez. La Atlántida continúa causando asombro en todo el orbe. Se ha convertido en el emblema de las civilizaciones desaparecidas, aunque Platón la situó en el océano Atlántico y señaló que se desvaneció en el mar como castigo de los dioses por la arrogancia de sus habitantes. Proliferan otras ubicaciones y destinos finales para la Atlántida, que van desde el mar Egeo en el Mediterráneo oriental hasta el Triángulo de las Bermudas en América del Norte y la Antártida en el Polo Sur. No te olvides de suscribirte, darle like y decirnos qué piensas en los comentarios. Número 1. Una teoría afirma que fue el asiento de la civilización minoica. Este supuesto no solo defiende que la Atlántida fue un territorio, sino que incluso constituyó el asiento de la civilización minoica, la primera gran cultura europea con sus palacios, caminos pavimentados y lenguaje escrito de los que existen evidencias arqueológicas de hace más de 4.000 años. Los principales sitios arqueológicos minoicos están en la isla griega de Creta, que habría sido la Atlántida original según esta teoría. El único problema es que Creta está en el mar Egeo, una ubicación bastante alejada del Atlántico, donde Platón situó la Atlántida. Número 2. La versión más aceptada es que no existió y que fue una ficción total de Platón. El consenso entre la mayoría de los científicos e historiadores desde la antigüedad hasta la actualidad es que la Atlántida nunca existió. De acuerdo con esta visión, el seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles inventó por completo la isla. Para algunos, la desaparición literaria de la Atlántida es una metáfora sobre el castigo de la arrogancia humana por parte de los dioses. Además, aparte de los escritos de Platón, no existe ningún otro registro histórico sobre la legendaria isla y no se ha encontrado ningún rastro arqueológico de su existencia. Número 3. Era inmensa. Según Platón, el célebre filósofo griego, nacido en Atenas hacia el año 427 a.C., escribió sobre la Atlántida porque el océano era entonces navegable y delante de la boca que los griegos llamaban las columnas de Heracles había una isla que era más grande que Libia y Asia juntas. Incluso considerando los limitados conocimientos de la geografía mundial que tenían los antiguos griegos, una isla de un tamaño mayor que Libia y Asia juntas debió perderse de vista en la imaginación de la gente. Número 4. Según Platón, los atlantes desaparecieron después de ser derrotados por los atenienses en una guerra. El relato de la Atlántida fue elaborado por Platón en sus diálogos Timeo y Critias. El Timeo, escrito hacia el año 360 a.C., es el diálogo más influyente del filósofo y trata sobre el origen del universo, la estructura de la materia y la naturaleza humana. En el diálogo Critias, también llamado la Atlántida, Platón describe una remota guerra entre la Atenas prehelénica y el hipotético imperio occidental de la Atlántida. Esta guerra supuestamente se produjo 9.000 años antes de la época del estadista Solón y terminó con una victoria ateniense sobre los atlantes, cuyo imperio después desapareció en el Atlántico. Número 5. Favorecida por Poseidón y contaba con elefantes. El diálogo platónico Timeo refiere a la Atlántida en medio de un debate sobre la sociedad ideal y señala que Solón escuchó sobre la historia de la isla por intermedio de unos sacerdotes egipcios. Añade que sus abundantes recursos fueron proporcionados por el dios Poseidón, el hermano de Zeus y Hades, y dios de los mares. Le otorgó el territorio insular, toda clase de minerales, incluyendo el oricalco o cobre de montaña, considerado más valioso que el oro por los atlantes. Los amplios bosques de la Atlántida aportaban maderas ilimitadas para construir barcos de guerra y una fauna variada para la alimentación y el transporte que incluía elefantes. Si te pareció interesante, suscríbete, dale like y déjanos tu comentario. Número 6. Su primer habitante fue Évenor. En el diálogo Critias, Platón relata que la Atlántida era una isla escarpada con una única llanura de 3.000 estadios de largo y 2.000 de ancho. Évenor
fue el primer habitante de la isla deshabitada, nacido de la tierra. Convivía con Leucippe, su mujer, en una montaña que estaba ubicada a unos 50 estadios del mar. Tuvieron a Clito y después murieron, por lo que su hija quedó huérfana. Poseidón se enamoró de ella y le construyó un refugio inaccesible en el centro de la isla, en una colina rodeada de 3 anillos de agua. Número 7. La idea de su existencia fue solo un mito hasta el siglo XIX. Durante 2300 años, la humanidad consideró a la Atlántida un mito o una invención de Platón. La idea de que era una isla real surgió a finales del siglo XIX, cuando el político y escritor populista estadounidense Ignatius Donnelly publicó en 1882 el libro Atlántida, el mundo antediluviano. Donnelly, miembro del Partido del Pueblo y científico aficionado, relató que la Atlántida se hundió en su vaga ubicación en el Océano Atlántico, señalada por Platón, más allá de las columnas de Hércules, los promontorios rocosos que marcan la salida del mar Mediterráneo, uno en Gibraltar y otro en África. Número 8. Charles Berlitz postuló que el Triángulo de las Bermudas se la tragó. Según Charles Berlitz, el Triángulo de las Bermudas no solo devora barcos y aviones, sino islas completas. Después de que Donnelly lanzó su teoría de que la Atlántida se había hundido, otros escritores presentaron sus propias hipótesis, incluyendo a Charles Berlitz, nieto de Maximilian Berlitz, el fundador de la conocida escuela de idiomas que lleva su nombre. Charles Berlitz movió la Atlántida bastante más al oeste, casi hasta el Mar Caribe, y la situó cerca de las Bahamas, uno de los vértices del Triángulo de las Bermudas, junto con Miami y Puerto Rico. Según Berlitz, el famoso triángulo oceánico devoró la isla continente. Número 9. Una hipótesis señala que es la Antártida. La versión de que la Atlántida es el actual continente blanco fue presentado por Charles Hapgood, un profesor universitario estadounidense también conocido por defender la hipótesis pseudoarqueológica de que los pasados cataclismos de la Tierra fueron ocasionados por el cambio de polos del planeta. En su libro de 1958, La corteza cambiante de la Tierra, prologado por Albert Einstein, afirma que hace 12.000 años hubo un desplazamiento de la corteza terrestre que llevó a la Atlántida primero a una ubicación cálida, donde se desarrolló una civilización avanzada, y después al helado sur, donde sus habitantes, los atlantes, perecieron en el frío, dejando como único testimonio a la Antártida. Número 10. Otro supuesto es que se trata de un mito relacionado con la formación del Mar Negro. La ciencia cree que el Mar Negro se formó hace 7.600 años, cuando el área que ocupaba fue inundada por el Mediterráneo, a través del sistema que hoy forma el estrecho de Dardanelos, el pequeño mar de Marmara y el estrecho de Bósforo. En ese tiempo, el Mar Negro era un lago de la mitad de su superficie actual. Estas inundaciones habrían sepultado los pueblos que se encontraban en el camino del agua, lo que obligó a sus habitantes a dispersarse y a contar la historia de su diluvio en otros lugares. Según un relato sobre el surgimiento de la Atlántida, estas historias llegaron a oídos de Platón, quien se inventó la Atlántida a partir de allí. Número 11. La estirpe de los reyes atlantes fue fundada por Poseidón y Clito. Dentro del espacio limitado por el anillo de agua más interior donde habitaba Clito, Poseidón puso animales, manantiales y todo lo necesario para la vida de su enamorada. Luego se unieron y tuvieron 5 pares de gemelos, todos varones. El primero en nacer fue llamado Atlante, de donde proviene el nombre de Atlántida y del océano Atlántico. Alguna gente cree que la isla tomó su nombre del océano, pero fue al contrario. El gemelo de Atlante fue Gadiro, que dio su nombre a la isla de Gadeiras, un archipiélago en la bahía de Cádiz, en España. Número 12. Platón presenta a los atlantes como grandes constructores. Los beneficios y privilegios otorgados por Poseidón a la Atlántida llevaron gran prosperidad a la isla. Los atlantes edificaron una magnífica acrópolis en la cima de una montaña dentro del recinto protegido por los perímetros de agua, así como espléndidos edificios
como el Palacio Real y el templo dedicado a Poseidón. Construyeron un canal principal de 50 estadios de largo para comunicar el mar con el anillo de agua exterior y otro menor para unir el perímetro con la ciudadela. Cada anillo de agua estaba protegido por una muralla construida con piedras recubiertas de estaño, latón y oricalco. ¿Te gustó? Entonces, suscríbete, dale like y comparte tus pensamientos abajo.